Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Estamos aquí con ustedes como todos los días en este jueves. Hoy jueves 11 de mayo del año 2023. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con. Y para quienes viven en la Ciudad de México después del susto de anoche con el sismo, vino hoy por la madrugada a las 5:20 de la mañana, vino una explosión del volcán Popocatépetl que se pudo sentir ahí. Si consultan en Twitter, ahí tengo la publicación de El Momento May por el segundo número 36, donde soy el pum, vale, pero el trancazo duro del volcán Popocatépetl. Un espectáculo con luz y sonido fue lo que se nos dio hoy por la madrugada. Estamos saludándoles en este jueves a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, los podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify, en Twitter, en TikTok. Les saludamos también a través de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Estamos listos y con mucho entusiasmo empezamos aquí un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Pero justo el día de hoy en Estados Unidos expira el título 42, norma que permitía expulsar a solicitantes de asilo de manera express. Para paliar el flujo migratorio, Washington desplegó aproximadamente unos 24,000 agentes del orden a lo largo de la frontera de 3,140 kilómetros entre México y Estados Unidos. También enviaron a 1,500 militares del servicio activo adicionales para respaldar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y no interactuarán con los migrantes. El martes unos 550 soldados llegaron a la zona, donde hay 2,500 elementos de la Guardia Nacional. La Casa Blanca tiene a 1,100 nuevos coordinadores de la patrulla fronteriza, también cientos de policías de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, 400 voluntarios y 1,000 personas encargadas de llamadas entrevistas de medio creíble que evalúan si hay la posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si es que regresa a su país de origen. Joe Biden, el presidente norteamericano, dice que su administración trabaja para que el cambio sea ordenado en medio del caos. Sin embargo, admite que la frontera común será caótica por un tiempo. Greg Abbott, el gobernador de Texas, ordenó el envío de cientos de soldados locales a la frontera para ayudar a interceptar y repeler, así dice, repeler a los migrantes. El día de ayer, la Casa Blanca advirtió que aquellos que ingresen ilegalmente no serán elegibles para obtener asilo y terminarán expulsados, salvo que demuestren un temor razonable de persecución en sus países de origen. Reiteró que a través del título 8 no solamente habrá expulsiones hacia México, sino un aumento significativo de las deportaciones, prohibición de entrada a los infractores durante 5 años y procesos penales para los reincidentes. Mientras, la Florida aprobó una ley que entrará en vigor el 1 de julio con duras medidas en contra de la migración irregular, que fuera impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en el 2024 parece ya inminente. DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema "La crisis fronteriza de Biden", al que acusa de no atender la inmigración ilegal. Estados Unidos no ha conseguido establecer un sistema de asilo digno y los migrantes siguen entrando y al frente de una serie de condiciones muy duras de albergue, seguridad, hábitat, alimentación y saneamiento por su cuenta de las políticas que criminalizan la migración, según advierten Médicos Sin Fronteras. A través de un comunicado, la organización internacional acusó que durante los 3 años de aplicación, este llamado Título 42, que permitió la expulsión de más de 2,800,000 personas migrantes a Estados Unidos, causó una catástrofe humanitaria para las personas que buscaban seguridad y bienestar en la Unión Americana. Miles de migrantes cruzaron a Estados Unidos en estos días antes de que rija
una nueva regulación que podría impedir que la mayoría de los que traspasan ilegalmente la franja limítrofe soliciten asilo, mientras otros se reunieron del lado mexicano en medio de la confusión sobre esta política estadounidense del fin del título 42. El gobierno del presidente Manuel Andrés López Obrador acordó con Estados Unidos reforzar en los primeros días los controles en la frontera con Guatemala y Belice y a lo largo de toda la ruta migratoria hacia los Estados Unidos, según dan a conocer altos funcionarios anónimos de la administración del presidente Biden. Del lado mexicano no hay información, es decir, no sabemos qué es lo que va a hacer el gobierno del señor López Obrador para inhibir al proceso migratorio en nuestro lado. A mes y medio de la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración suspendió temporalmente las estancias provisionales migratorias, o sea, las cárceles, ¿no? Se trata de 36 estancias clasificadas tipo A y B que tienen capacidad total de alojamiento para 1,306 migrantes. También, además, como si los contaran, hay lugares como, por ejemplo, lo que sucedió en esa crujía en Ciudad Juárez, en las que por lo menos había 80 personas, y no sé cómo es que rijan esta métrica. Hay 14 estancias provisionales tipo A y 19 provisionales tipo B. Las primeras permiten una estancia máxima de 48 horas y las segundas hasta 7 días. El presidente López minimizó un reconocimiento internacional otorgado a Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dice que es un premio que le dio la Asociación Internacional de Juezas a Norma Piña. Y dice López Obrador que este tipo de premios se consiguen hasta en la Plaza de Santo Domingo, lugar en el que se emiten certificados patito, y así fue como se expresa de manera denostativa de la ministra. Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. O también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa, ¿no?, internacional, que decía El Economista del Año. Siempre era un secretario de Hacienda de México, de la época del saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada. Reparten medallas como si tiraran confeti. Ándale, sí. Y este güey ya me cala las muelas. La Asociación Internacional de Mujeres, Jueces, otorgó a Norma Piña el Premio Derechos Humanos 2023 en el marco de la reunión del directorio de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces en Marruecos. Muchas felicidades por este reconocimiento, publicó la organización fundada hace casi 30 años, que plantea como visión aumentar el número de mujeres jueces empoderadas y promover la igualdad de justicia para mujeres y niñas en todo el mundo, así como para observar los derechos humanos. López Obrador también criticó que el historiador Enrique Krause y el rector de la Universidad Nacional, ¿cómo se llama tú? ¿Cómo dice? Ah, sí, Graue, hayan sido galardonados en el extranjero. Premios a Krause en la monarquía española, casi una vez por año. Ah, miren aquí. No hablaba yo de él. Quítalo. Póngame a Krause mejor. Le están poniendo ahí su medalla. Y, pues sí, el rey de España. Hace poco al rector, ¿cómo se llama? Graue. Sí, también fue allá por su medalla a España. Yo no sé por qué se van allá, o a vivir o a recibir premios.
tienen esa fascinación por, miren, su medalla. A ver, ponga al rector, ¿no lo tiene? También con su medalla. Es un mexicano, Enrique Krause, que a todos nos debe de causar orgullo, y sus reconocimientos internacionales no son para Krause, son para México. Y el señor López parece que es presidente solamente de un sector que le alaba. Esta semana Graue fue investido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla por sus aportaciones a la educación en Iberoamérica, reconocimiento que recibió en su calidad de rector de la Universidad Nacional Autónoma, presidente, Autónoma de México. Este 9 de mayo en Valencia, Graue también fue electo presidente del Comité Internacional de Rectores de Universia por el papel tan importante que juega la UNAM en la vida universitaria de Iberoamérica. Legisladores de oposición afirmaron que las amenazas de Morena y sus aliados en contra de ministros de la Suprema Corte buscan amortiguar el golpe de legalidad que implicó sepultar a la primera parte de la reforma electoral impulsada por el presidente López, el famoso Plan B. Advirtieron que los legisladores de la Cuarta Transformación no tienen los votos necesarios para llevar a los ministros a juicio político, como amagó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Lamentaron que la coalición mayoritaria no se haga cargo del peligroso clima de linchamiento social que está generando en contra de integrantes del máximo Tribunal de Justicia en México. Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, asegura que a Ricardo Monreal le urge reivindicarse ante López Obrador, por lo que entonces hace declaraciones que son irresponsables. Yo siempre se los he dicho, Ricardo Monreal es un pillo, fue un ratero cuando fue gobernador de Zacatecas, el hombre es multimillonario, es uno de los principales proveedores del rey del cash, no porque le diera lana al rey del cash, sino porque era el que le llevaba las maletas. A mí que no me la cuente. Gobernadores de Morena y partidos aliados respaldaron una reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular, como en la época juarista. Se trata, argumentaron, de garantizar que la Corte sea una verdadera representación del pueblo. El día de ayer, Adolfo Solís, constitucionalista, nos dijo aquí, sí, exacto, en la época juarista, los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron electos por la población, asunto que no funcionó, y en la Constitución del 17 se cambió. Nada más que el señor Malo nada más nos cuenta la mitad de la historia. En menos de una semana en la Ciudad de México borraron 600 bardas a favor de la aspiración presidencial de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. También, aún, según denuncia Alberto Esteva, enlace del funcionario en la capital, quien afirmó que estas representaban el 80% de las pintas en el estado, o sea, en el estado de la Ciudad de México. Es abuso de poder, según dice el propio representante. Esteva calificó como incongruente que el personal de servicios urbanos de la ciudad argumente que están despintando bardas porque aún no es campaña electoral, cuando Claudia Sheinbaum lleva, una campaña por todo el país que es verdaderamente impresionante. Bernardo Aguilar renunció como director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores para sumarse a un gran proyecto para México, o sea, la candidatura de Marcelo. A través de su cuenta de Twitter, Aguilar, quien llegó a la Cancillería en enero del 2019 sin experiencia diplomática, agradeció al titular de la dependencia, a Marcelo Ebrard, por la confianza durante el tiempo que estuvo en su cargo. Esta es la segunda división que se da en la Cancillería en el marco de las aspiraciones de Ebrard por ser candidato de Morena a la presidencia de la República. La anterior fue la de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, que ya está en pleno trabajando para Marcelo. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, en más cosas les quiero decir que autoridades de Andorra están investigando si el abogado Juan Collado, que está preso en el reclusorio norte,
acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, pagó más de $10 millones en lujos que fueron para políticos mexicanos, según un reportaje publicado por el periódico español El País. Explica que los pagos que se hicieron entre 2008 y 2015 fueron en exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas estéticas en distintos puntos de Europa. También cubrieron la compra de vuelos, alquiler de vehículos y dinero en efectivo en cajeros. El mismo diario dio a conocer el mes pasado que Andorra solicitó a Estados Unidos indagar los vuelos que hiciera Enrique Peña Nieto, expresidente de México, en aviones de Juan Collado. Según el informe al que tuvo acceso El País, el ex ejecutivo federal hizo al menos 3 vuelos, o sea, Enrique Peña Nieto, en aviones de Collado, quien también habría depositado más de $90,000 para el tratamiento de una de las hijas de Enrique Peña Nieto en un hospital en los Estados Unidos. La Fiscalía General de la República deberá, a ver si le hace, ¿no? Ahí está Gers Manero, que igual se le olvida, iniciar una indagatoria en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, luego que un juez federal revocó la determinación de no investigar al funcionario. El abogado Javier Cuello Trejo informó mediante un comunicado que fue el juez de control federal especializado en el sistema penal acusatorio con sede en el Reclusorio Sur, Arturo Medel, quien anuló la decisión de no ejercer acción penal de parte del Ministerio Público Federal. La denuncia fue puesta en diciembre del 2020 por las omisiones en las que pudo haber incurrido el funcionario de salud en la pandemia. Hay que explicar dónde está la famosa vacuna que se prometió se iba a investigar y a dar a conocer y a distribuir de México, la famosa Patria, en dónde está la ayuda que pudo haber prestado el sector privado en la vacunación, en la campaña, para hacer que las vacunas fueran inoculadas en las personas más rápido. No, todo fue un asunto de carácter electoral y hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión del señor Hugo López-Gatell. Héctor Luis El Güero Palma no saldrá del penal del Altiplano pese a que el martes un tribunal federal ordenó su libertad. Sucedió que el día de ayer le ejecutaron otra orden de aprehensión por homicidio de 9 familiares, amigos y abogados de su rival, Miguel Ángel Félix Gallardo, el 3 de septiembre de 1992 en Iguala, Guerrero. Se trata de una orden de aprehensión girada por Cecilia Crockman, encargada del despacho del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial en Guerrero, que fue cumplimentada al interior del penal del Altiplano por agentes de la Policía Federal Ministerial. Familiares acusaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ocultó que Leslie Martínez Colín, quien está reportada como desaparecida, fue presuntamente asesinada. Hasta el momento la Fiscalía Capitalina no se ha pronunciado al respecto, ya que oficialmente la joven sigue desaparecida. Esto pasa tantas veces. 5 hombres fueron asesinados en un taller mecánico en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos, de acuerdo con reportes policíacos. Esa zona de Yautepec, de Temisco, de la zona de Xochitepec, de Chiconcuac, toda esa zona es una zona muy caliente. La Comisión Federal de Electricidad registró un aumento de 15.8% en su pasivo laboral. Al cierre del primer trimestre del año, el rubro fue de 430,000 millones de pesos en contra de 371,000 millones del mismo periodo del 2022. Estamos viendo cómo crece el pasivo laboral de manera impresionante en la Comisión Federal de Electricidad. La compañía de electricidad comenzó a elevar su pasivo luego de que en el 2020, el segundo año de la actual administración de López Obrador y de Manuel Bartlett Díaz, le ordenara regresar a los trabajadores sindicalizados al antiguo régimen de jubilación que había sido retirado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Con ello se autorizó que los trabajadores laboren 10 años menos para acceder así a la jubilación. Un tribunal hay que decirlo, de México, ordena a TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, no presentar la información financiera al público para evitar causar incertidumbre en medio de una batalla legal en Estados Unidos con los tenedores de $400 millones en bonos. El fallo también exime a la compañía de publicar
sus estados financieros del primer trimestre luego de que se retrasó el informe de sus resultados del cuarto trimestre justo antes del límite que habría provocado la suspensión de la negociación de sus acciones. Trascendió que Citigroup está cerca de llegar a un acuerdo para vender la mayor parte de sus operaciones minoristas de Banamex al Grupo México por aproximadamente $7,000 millones. Las ventas comprobables de las tiendas minoristas en México aumentaron 6.2% en abril a tasa interanual, de acuerdo con cifras de la ANTAD, el organismo que agrupa a más de 47,000 establecimientos en todo el país. Informó también que las ventas totales de sus afiliados subieron en el cuarto mes del año 9.2% al mismo periodo comparado con el mismo periodo del año anterior. El miércoles 30 de agosto abrirá al público el Parque Aztlán en el bosque de Chapultepec, según informa José Miguel Bejos, presidente de Mota Engel México, la empresa constructora, en recorrido con doña Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dice que los juegos estarán listos en la apertura con equipos adquiridos en Italia, Taiwán, Estados Unidos y Holanda. Habla José Miguel Bejos. Estamos trabajando con aduanas para que avancemos rapidísimo en el tema de los trámites. Cuando llegan a Veracruz, los traemos y los montamos. Bueno, ahí los traeremos, ¿no será? Si acaso, y los montaremos. Un temblor se sintió en distintos puntos de la Ciudad de México. Esto fue anoche a las 22:20, sin que se activara la alerta sísmica, según indica la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. El Servicio Sismológico Nacional informó que fue de 3 grados en la escala de magnitud de Richter, con epicentro localizado, y ahí está el por qué no sonó la alarma sísmica. Estaba localizado en el epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón, o sea, no hay distancia suficiente para que se capte entonces el sismo. Este es uno de los temblores con mayor magnitud de los últimos años, pero al ser en la propia ciudad es imposible activar esta alerta sísmica, según la plataforma digital de alertamiento y gestión integral de riesgos en México. El movimiento fue perceptible en alcaldías como Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, y ahí los vecinos salieron despavoridos como pudieron. Luego de activar protocolos de revisión, autoridades capitalinas descartaron afectaciones. López Obrador, punto y aparte, López Obrador recortó su conferencia mañanera, se convirtió en presentador del concierto por el Día de las Madres. La presentación de María Inés Ochoa, hija de Amparito Ochoa, y Eugenia León inició a las 8:12 en presencia del presidente, quien disfrutó a pie el concierto. Bueno, pues ahí está, a todas las madres de México, desde aquí nuestra enhorabuena, nuestra admiración por el festejo el día de ayer. Alberto Fernández, presidente de Argentina, calificó a la Suprema Corte de antidemocrática y funcional a la oposición por su decisión de suspender las elecciones para gobernador en las provincias de San Juan y Tucumán, controladas por el oficialismo por supuestas irregularidades en las candidaturas. Misma historia, mismo populismo, mismo foro de Sao Paulo, mismas ideas, México y Argentina. Oigan este. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. Nada más, qué bonita historia, ¿no? El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante partido Frente Sandinista, clausuró la Cruz Roja Nicaragüense por considerar que atentó en contra de la paz y la estabilidad durante las protestas sociales en el 2018, cuando miembros de esa institución atendieron a civiles heridos. O sea, la idea era que la Cruz Roja no atendiera a nadie, y al atenderlos, entonces, pues se merecen la suspensión de sus actividades en Nicaragua. Para allá vamos, ¿eh?
El gobierno de Chile anunció que los militares que colaboran en el mantenimiento del orden público en Araucanía y Biobío, conflictiva región en el sur del país, declararon alerta roja tras el incremento de la violencia, lo que se traducirá en la movilización de más contingentes del ejército, vehículos blindados y 2 helicópteros. El gobierno de Costa Rica anunció la salida del ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, en medio del aumento de la violencia y en pleno operativo especial en contra del crimen organizado. El congresista republicano de origen brasileño George Santos, este polémico personaje de los Estados Unidos, se entregó a la justicia neoyorquina, que lo imputó por fraude electrónico, lavado de dinero, apropiación de fondos públicos y mentira al Congreso, delitos por los que puede ser condenado a 20 años de cárcel. Santos tiene 34 años, se declara no culpable ante la juez Ann Shields del Tribunal Central de Islip en el estado de Nueva York. Se quedó en libertad bajo fianza de $500,000 y el próximo 30 de junio deberá de comparecer ante la juez de distrito Johanna Seibert. La escritora Jean Carroll dijo sentirse fantástica después de que un jurado declaró que Donald Trump, expresidente, responsable de abusar sexualmente de ella y difamarla, por lo que deberá de pagarle $5 millones para resarcir daños y perjuicios. El veredicto del Tribunal Federal de Manhattan sobre la demanda civil de la denunciante dio un nuevo revés legal a Donald Trump en su intento por recuperar la presidencia en el 2024. Donald Trump se negó a aceptar su derrota electoral en el 2020 en su primera entrevista en CNN desde el 2016, manteniendo una postura que ante los republicanos dicen que pone en riesgo los esfuerzos por recuperar la Casa Blanca. El expresidente y actual favorito para la nominación republicana repitió varias veces falsas afirmaciones de un robo electoral durante un evento televisado en New Hampshire. Donald Trump también dijo que perdonaría a una gran parte de sus seguidores que llevaron a cabo el ataque mortal del 6 de enero del 2021 en contra del Capitolio en los Estados Unidos, en la capital, Washington. Un panel de asesores de la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, dijo que una píldora anticonceptiva de hace décadas debería de venderse sin receta, allanando el camino para una probable aprobación en Estados Unidos del primer medicamento anticonceptivo de venta libre. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron en abril por un aumento en el costo de la gasolina y los alquileres, pero el indicador se moderó ligeramente en su lectura actual. El índice de precios al consumo, sobre el que están indexadas las pensiones, subió 0.4% el mes pasado frente al 0.1% en marzo, según la Oficina de Estadística del Departamento del Trabajo norteamericano. Pese a que la inflación general volvió a acelerarse en un mes, en los 12 transcurridos hasta abril, se ubicó en 4.9%, su nivel más bajo desde el mismo mes del 2021, tras avanzar 5% interanual en el mes de marzo. Microsoft firmará un acuerdo que compra la energía con la startup Alliant Energy, anunciaron las compañías. Se trata del primer convenio del gigante tecnológico con la compañía de fusión nuclear. Cientos de cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel, tras bombardeos israelíes que dejaron más de 20 muertos desde el martes en este enclave palestino. Se trata de la escalada más grave entre grupos armados palestinos en Gaza e Israel desde agosto del 2022. La historiadora Hélène Carrère, especialista en Rusia y secretaria permanente de la Academia Francesa, fue galardonada en España con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023, que la consideró una de las personalidades más brillantes del pensamiento europeo contemporáneo. Con esto, otra premiación de esas que dice el presidente de México que se consiguen en la Plaza de Santo Domingo. Hoy les estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta que yo quisiera que fueran ustedes atingentes en atenderla porque es muy importante. Ayer platiqué con Francisco Rico Toro. Él es un boliviano que hoy radica en México y que tiene, es poseedor de una enorme cantidad de experiencias políticas, entre ellas todo lo que fue el inicio, el durante y el después del régimen de Evo Morales en Bolivia. Y nos contaba que cuando Evo Morales se reeligió por cuarta ocasión,
el pueblo se hartó porque sabía que era puro fraude. Y luego entonces lo que hizo fue la sociedad toda, en Bolivia, todos paralizaron al país por 22 días. No hubo actividades de nada. 22 días parada la población. Ni para adelante ni para atrás. Lo que causó, por consecuencia, la caída de Evo Morales. Y entonces la pregunta es esta. Manuel Andrés López Obrador está creando un ambiente de linchamiento en contra del Poder Judicial que hace peligrar a la República. ¿Tendremos que paralizar al país para mostrarle quién manda en México? Hasta este momento, el 88% de nuestra audiencia nos dice, paralicemos al país si esto sigue. El 12% opina lo contrario. Gracias por pasar. Formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en el Twitter, en @centralfm y en @pedroferriz. Ahí estamos, como siempre, para escucharte, para saber qué es lo que piensas, para captar tu opinión. Es para nosotros fundamental que en México, para todos, haya una opinión pública. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Les digo, ayer por la tarde en plataformas, en Punto Central, tuve una larga plática con Francisco Rico Toro. Este es un hombre que tiene una experiencia en la vida política de los países de América Latina, que es muy, muy rica. Él es de Bolivia, vive en México. Y nos habló de la circunstancia que envuelve al populismo. Y fue muy interesante el escucharlo. Y dice algo que se me hace un principio de los países que son gobernados a través de los principios del Foro de Sao Paulo. Y uno de los principios fundamentales es, una vez dentro del poder, hay que quedarse en el poder, no salir del poder, no reconocer un triunfo democrático que pudiera resultar en derrota para el populismo, porque el populismo no acepta la derrota, solamente acepta la victoria, y una vez en el poder, no se baja. Todos nosotros en México estamos pensando que en el 2024 habrá elecciones en las que se pondrá en juego la presidencia de la República. Pero lo que no estamos pensando es cómo va a accionar un sistema político en Morena que no reconoce la derrota. Al desconocer la derrota, vamos a entrar en un desgaste. No quiero decir que lo vayamos a perder. Quiero decir que vamos a entrar en una confrontación. Vamos a ir en un choque de frente en contra de un gobierno que no acepta perder. Y al no aceptarlo, va a emplear cualquier tipo de artilugio político, cualquier tipo de estrategia tramposa para justificar su permanencia. Y entonces tenemos que estar vivos y listos, porque nos van a hacer trampa, nos van a tratar de arrebatar. Ahora, ¿qué hubo al final por ejemplo, del régimen de Evo Morales? Cuando se reelige Evo Morales por cuarta ocasión, a través de su Partido Azul, nadie podía pensar que Evo Morales hubiera ganado, porque era tan evidente el triunfo de la oposición a Evo, que era imposible que Evo Morales se sostuviera en el poder, pero él oficialmente dio a conocer su triunfo, cuando todos sabían que habían votado, toda Bolivia sabía que había votado en contra de Evo Morales, y Evo Morales se levanta con el triunfo. Entonces, al levantarse Evo con el triunfo, no le quedó otra a la sociedad de Bolivia más que paralizar al país. Paralizaron la producción, paralizaron el comercio, paralizaron los servicios, paralizaron la actividad toda, paralizaron a Bolivia, la pararon 22 días. Y después de 22 días, Evo Morales tuvo que salir de la presidencia, huir hacia México, que el presidente López le dio cobijo en México,
y lo recibió, ya saben, de besos Marcelo Ebrard, que es lo suyo, y se lo llevó al presidente López Obrador. Y mira, aquí está esta víctima, es un hombre, es un demócrata que ganó por cuarta vez la presidencia y que le dieron un golpe de Estado, todo lo que tú quieras, al cabo de 48 horas, después de una llamada de los Estados Unidos de la Casa Blanca. Evo Morales tuvo que salir de México e irse a Argentina a refugiarse con Alberto Fernández, que al quedar más lejos de la frontera con los Estados Unidos, pues digamos que ahí estorbaba menos que en México. En México hubiera realizado un activismo rampante y ramplón, pero de todas maneras algo incomodó a la diplomacia norteamericana, que le pidieron al presidente López Obrador que lo mandara para Juárez. Uy, ahí, entonces, no saben ustedes, el mártir de la democracia, Evo Morales, y todo lo que fue el desenlace de la derrota, porque fue una derrota técnica, real, fáctica, de Evo Morales ante el apabullante triunfo de la oposición. Una oposición que por supuesto, que una vez que vino la caída de Evo, se convocó a nuevas elecciones, ganó un miembro del mismo partido de Evo, pero diferente a Evo. Una cosa similar a lo que sucedió con otras circunstancias en Perú. Sale Pedro Castillo y entra Dina Boluarte a gobernar ese país siendo miembro del mismo partido político, del presidente depuesto y encarcelado. En el caso de México, vamos a ser víctimas de una trampa. Tenemos que verlo con absoluta claridad. Seremos víctimas de una trampa. Nos van a querer arrebatar el triunfo, pero cuando la evidencia y contundencia de los votos hable, no habrá la posibilidad de que ninguna instancia nos diga que perdimos. Y hablo de la oposición a Morena, a la Cuarta Transformación y al presidentito que hoy tenemos en Palacio Nacional. Y entonces prevalecerá el orden. No quiero con esto, y quiero ser muy claro, no quiero con esto hacer un comentario en el que nos acostumbremos y resignemos a que perdimos. No, nada que ver, absolutamente nada que ver. Vamos a deponer al traidor de México. Vamos a quitar a López Obrador del poder. Vamos a quitar a Morena. Vamos a quitar a la Cuarta Transformación. Y hablo como mexicano. Y vamos a poner a un presidente y a un plan de gobierno de la oposición para volver a México a la institucionalidad, al respeto, a la convivencia, a la paz, al proyecto de desarrollo y al mejor desempeño de un gobierno que sea un facilitador de la generación de riqueza para que haya más inversión, más bienestar, más empleo, mejor pagado, mayor justicia, mayor salud, mayor esquema de convivencia entre todos los mexicanos. Tenemos que estar muy conscientes, muy conscientes que vamos a ser víctimas de este atraco, porque así es como pasa en los regímenes totalitarios, no hay de otra. Y este régimen totalitario de López Obrador no va a ser la excepción. No tengo la menor duda que se está preparando una trampa. ¿Cómo? ¿Qué hizo Evo Morales con su colegio electoral? Primero, le quitó fuerza y presupuesto. Y una vez que le quitó fuerza y presupuesto, llamó a la población a que hiciera conciencia de que el Instituto Electoral no funcionaba. Y entonces tomó a la institución electoral y ahí ganó 4 elecciones seguidas. 4. Ya en su última reelección fue depuesto por la propia sociedad. Tendremos que esperar
¿24 años para reaccionar? ¿Necesitamos paralizar al país para que este hombre se dé cuenta que se tendrá que ir? ¿Vamos a aguantar cuánto tiempo? ¿Cuánto quieren? ¿Se echan otro sexenio con Morena? ¿Nos aventamos otro sexenio con Claudia? ¿Con el maximato de López Obrador? ¿O uno incluso del propio López Obrador aduciendo que por las condiciones de inestabilidad en el país tiene que mantenerse en el poder? ¿Nos la echamos? Es prioritario, es fundamental, es vital, es un asunto de vida o muerte el ganar estas elecciones en el 2024. Las condiciones son adversas. Lo único que no es adverso es tu postura, tú como ciudadano. Y hay muchas personas que en este momento me están escuchando, a quienes quiero aprovechar para que pasen la voz. Un gobierno populista se instala en el poder y no lo deja. Tendremos que arrebatarle el poder a este dictador. Y pensamos, es que eso no pasa en México. Bueno, pues pensemos, sí pasa, ¿eh? Y toda la fórmula del Foro de Sao Paulo, seguida por Evo Morales, seguida por Daniel Ortega, seguida por el propio presidente Chávez en Venezuela, es el modelo repetido que se está viviendo en México. Primero, aprópiate de todo, hazlo tuyo en el poder, disuelve instituciones, fortalece la presidencial, toma el colegio electoral, toma los poderes, toma el poder judicial, toma el poder legislativo, quédate con todo el poder en el ejecutivo y entonces, ya que destruyas todo, convoca a una asamblea constituyente y empieza con un México en reset, reseteado, reconfigurado, con un esquema de dictadura y de populismo. ¿Y saben qué? Eso que pensamos que no pasa, ese es el plan. Que no nos agarren dormidos, ¿eh? La responsabilidad de sacar a México es tuya y es mía. Es tuya y es mía. Es de millones de mexicanos que todos vamos a votar a favor de una coalición y en contra de Morena. Ganemos la presidencia, ganemos el Congreso, saquemos a este hombre, porque a López Obrador le queda de dos sopas, se los dije ayer, y lo voy a insistir. O se queda en el poder o va a la cárcel. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero presentarles a Larry Rubin. Como ustedes saben, él es presidente de la American Society. Y querido Larry, te saludo. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, me da mucho gusto verte y verte bien. Está presentándose un fenómeno migratorio que tal vez no se veía en mucho tiempo en la frontera entre México y los Estados Unidos. Se lanza una serie de refuerzos del lado norteamericano para tratar de contener una ola migrante y supuestamente hay un compromiso del gobierno mexicano para hacer lo mismo, incluso conteniendo en la frontera del sur, allá en el Suchiate. Pero de todas suertes, ¿cómo ven ustedes, bajo la óptica de la American Society, a este fenómeno que se está dando y las políticas que se están siguiendo en Casa Blanca como en Palacio Nacional? Claro, pues preocupante sin duda, Pedro. Creo que este título 42, que así se llama en la ley migratoria, terminando ya, pues pone en la realidad un estrés tremendo a la frontera, porque ya tienes a cientos de miles de migrantes queriendo cruzar la frontera sur de Estados Unidos para entrar a Estados Unidos, y hay ciudades enteras como lo es Laredo, El Paso y otras tantas, que han declarado una emergencia nacional. Sin duda, pues es una crisis migratoria de primer orden. Creo que hace falta todavía que Washington haga más. Creo que con los refuerzos que mandaron para CBP es muy poco. Y sin duda el problema se agudiza y sí se necesita de la ayuda total de México. Pues la realidad es que
es un fenómeno no nuevo, es un fenómeno que se ha venido dando ya desde hace muchas décadas y compete también al Congreso poder tener una solución clara y viable al Congreso de Estados Unidos, pero de trabajo fino también con México, porque pues a fin de cuentas estos migrantes hoy están en México y están intentando cruzar la frontera México-Estados Unidos y con estos grandes números pues no hay fuerza pública que los pueda contener. Sí, es un fenómeno, digamos, que tiene un proceso humano, por supuesto, porque estamos hablando de personas. Y creo, Larry, que el problema de fondo es la situación económica, política, social en los países de origen de estos migrantes, porque si las cosas estuvieran bien, pues simplemente pues, no habría un proceso migratorio. La migración se da cuando la sociedad no ve horizonte en sus raíces y se va a otra parte. Esa es la realidad de por qué se migra, no es otra cosa. Ahora, estamos hablando aproximadamente de unas 10,000 personas diarias que representan un río humano tremendamente grande, a veces difícil de controlar y sobre todo a veces difícil de evitar que haya sufrimiento, dolor, tortura, pues toda una serie de vejaciones a las que son sometidos niños, niños no acompañados, mujeres, en fin, abandono, pobreza, pues todo se junta, es una mezcla de fenómenos de carácter social tremenda en este siglo XXI. ¿Cómo hacerle para resolver esta problemática, Larry? Entiendo que no tenemos una bolita de cristal, pero ¿por dónde podrían darse políticas públicas que paliaran esta situación? Sí, y aunado a todo esto que tú comentas, Pedro, creo que se agudiza todavía más, porque tienes al crimen organizado yendo a pueblos y poblaciones en Centroamérica particularmente, vendiéndoles una idea que el sueño americano les va a resolver todos sus problemas y que van a tener, en vez de un pequeño pedazo de tierra donde a lo mejor tienen verduras, van a poder tener una alberca grande, ¿sabes? Los empiezan a envolver en una idea que es falsa, una idea de que pues, si les pagan, ¿verdad? Porque a fin de cuentas eso es lo que está buscando el crimen organizado, que esta gente les dé todos los recursos que tienen en su capacidad. Y por eso también se agudiza más el fenómeno migratorio. Yo creo que una solución viable primero es que Estados Unidos tenga una ley migratoria al día, ¿no? O sea, que verdaderamente responda a lo que hoy es la necesidad del cruce migratorio, que sean claras las reglas. Y como tú dices, hay que crear oportunidades, no nada más en el Triángulo Norte de Centroamérica, sino también crear oportunidades en todos estos países donde haya mayor educación, porque de eso se aprovecha el crimen organizado, el que haya mayor educación en estos países y también oportunidades, que es difícil, ¿no? A fin de cuentas tienes gobiernos en algunos países bastante corruptos, gobiernos que están expulsando a cientos de miles de connacionales y el hecho de que ellos piensen que es fácil cruzar la frontera, tanto a veces de Guatemala, a veces sin duda de México, y llegar a la frontera de México-Estados Unidos fácilmente, que ese es lo que les venden para tener un futuro mejor, pues lamentablemente muchos se van con esa idea, ¿no? Y como tú decías, muchos pues inclusive tienen que dejar a sus hijos irse porque creen que les van a dar una mayor oportunidad el que estén sus hijos menores de edad pues yendo hacia Estados Unidos con algún familiar en Estados Unidos, y es lamentable la situación que se ha venido dando ya en repetidas ocasiones durante los últimos 15, 20 años. Larry, ¿cómo ves esta relación amor-odio de López Obrador? Yo lo veo en sus declaraciones, hablando de Estados Unidos como un país injerencista, como un país cuyo gobierno le paga a organizaciones no gubernamentales que hablan en contra de él, que es un gobernante que llegó por una vía democrática. Habla de un país en Estados Unidos en los que se vanagloria a muchos de los detractores de la Cuarta Transformación y descalifica, y no solamente descalifica, sino que sus políticas públicas, muchas, empezando por las energías, son contrarias a los tratados internacionales que entre Canadá, Estados Unidos y México se tienen, hasta el punto de llegar a un panel de controversias en muchas de las áreas principales de la relación comercial.
Este proceso de amor-odio, entiendo que a veces no son amistades, sino intereses los que se tienen en la diplomacia, pero yo a veces no entiendo la postura de Ken Salazar, o a veces la propia de la Casa Blanca, hablando y elogiando al presidente mexicano y su gran esfuerzo por sacar adelante proyectos conjuntos. Me da la impresión que o es demasiada diplomacia o no se está entendiendo bien el proceso populista que se está viviendo en nuestro país. Pues es un punto muy importante, ¿no? Creo que en el mismo gobierno de Estados Unidos hay diferentes análisis que se han vertido sobre la administración del presidente López Obrador. Sin duda ha sido por lo menos controversial en muchos círculos de Estados Unidos, ¿no? y particularmente el hecho de que un gobernante tome crítica hacia uno de los dos partidos gobernantes de Estados Unidos es algo inusual, sin duda, ¿no? Y creo que es eso, justo lo has descrito a la perfección, es un amor-odio entre las dos naciones, ¿no? Y creo que donde hay una equivocación mayor es que Estados Unidos realmente es un país que está dispuesto a ayudar y apoyar a México. Creo que hay muchas oportunidades que se han perdido, hay oportunidades que se deben de aprovechar, ¿no? El tiempo todavía da para que esta relación siga fomentándose. México, por ejemplo, hablábamos del tema migratorio. México tiene una gran oportunidad de trabajar con Washington, de poder también establecer vínculos importantes en términos comerciales, ¿no? Yo creo que las empresas americanas están ávidas por ir a México, por estar en México, pero no lo van a hacer bajo cualquier condición, ¿no? O sea, sí requieren de condiciones particulares, que son las mínimas que se establecen para cualquier inversión en otro país. Y ahí es donde México puede ser muchísimo más atractivo, y eso es lo que yo he venido hablando con precandidatos presidenciales en México, es que México, si hoy está trayendo 600,000 millones de dólares de comercio, que es una cantidad bárbara, envidiable por cualquier otro país del mundo, pues México y Estados Unidos, esta relación comercial pudiera estar valiendo más de $1 trillón si los gobernantes pudieran entender perfectamente la necesidad y lo que se les debe de ofrecer, pues a fin de cuentas a los empresarios que están dispuestos a arriesgar su capital e invertir en mano de obra y en fuerza laboral, que eso beneficiaría tremendamente a México, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema a lo mejor no tan popular en los círculos políticos, en los círculos rojos, como puede ser migración, narcotráfico, corrupción, ¿no? El crimen organizado, pero sin duda el poder acrecentar la relación comercial debe de ser una prioridad importantísima en este gobierno y en el futuro, en el gobierno que venga en el 2024. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Larry. Yo creo que deberíamos de ser mucho más inteligentes, tanto en Estados Unidos como en México, y de entendernos. El efecto suma, multiplica, el efecto resta, divide. Y pienso que tenemos una enorme oportunidad de sumar y multiplicar. Y ahora que la relación entre Washington y Pekín no es óptima, vamos a ponerlo de alguna manera, es de ahí aprovechable una enorme cantidad de circunstancias que le podrían dar a México y a los Estados Unidos increíbles conveniencias, increíbles. Somos países que estamos destinados a un proyecto de futuro que tiende a ser paralelo. ¿Por qué hacerlo yuxtapuesto cuando tendría que ser en el interés de las dos naciones? Y hablo no nada más de gobiernos, hablo del pueblo, el pueblo norteamericano y el pueblo mexicano. Creo que de pueblo a pueblo estamos mucho más identificados que ahora en la comunicación que hay entre las dos casas, la de Palacio Nacional y la de la Casa Blanca. Pero en fin, todo esto será una coyuntura que estoy seguro podremos superar con inteligencia y con valor. No, Larry sin Rubin, sin siempre duda, es un...
No, y coincido contigo, creo que a fin de cuentas son las personas las que hacen la diferencia, más allá de los gobiernos, y por eso esta relación se ha sostenido tan fuerte, particularmente la económica, por los empresarios mexicanos y estadounidenses trabajando juntos, a fin de cuentas. Claro, esa es la base, ¿no? Trabajo, esfuerzo, progreso. No hay de otra. Es trabajo, esfuerzo, progreso. Convivencia, convivir, vivir juntos. Esto es algo que, bueno, yo estoy seguro que sí lo entendemos. Larry, te mando un abrazo con todo mi cariño. Muchísimas gracias, Pedro. Bonito día y gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Larry. Larry Rubin, que es, ustedes saben, presidente del American Society. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Alain Pinzón, que es director de la Asociación VIH-B Libre. Y te saludo, como siempre, con gran entusiasmo. ¿Cómo estás, Alain? Muchas gracias, Pedro. Un gran placer estar contigo. Bueno, terminó la emergencia del COVID. ¿Qué tienes como comentario al respecto? Me parece que termina la emergencia del COVID. Híjole, pero siguen otro tipo de emergencias. Me parece fundamental seguir exigiendo al gobierno mexicano primero la vacunación, no nada más de COVID, sino de tantas otras infecciones y virus que nos aquejan, sobre todo a poblaciones mayormente afectadas, como es la viruela símica, que no le han puesto ni siquiera el cuarto de atención que le han puesto al COVID en México. Sí, y esta viruela símica, pues hemos tenido casos. Estos se han venido reportando y creciendo este número de casuísticas dentro del país. Y como dices tú, no solamente no hay atención, no hay ni siquiera información al respecto. Y esto es preocupante porque esta viruela es motivo de preocupación en otras partes del mundo, en lo que en México pareciera ni siquiera existir. Totalmente, tenemos un total, y fíjate que voy a utilizar sus propios números de la Secretaría de Salud. En el último informe quincenal, ellos están reportando un total de 4,010 casos a la fecha. El pico más alto fue el año pasado, entre agosto, septiembre. Y en este momento, desafortunadamente, hay que reportar las 26 muertes que hay ya en México a Mm. partir de la epidemia de Mpox. La mayor de estas muertes ocurre en Ciudad de México y el 26 de estas muertes ocurre también en la gran mayoría, más del 90% de estas 26 muertes es de personas viviendo con VIH, lo cual genera otro tipo de preguntas al respecto de el abordaje y cómo está haciendo la Rectoría de VIH en México, dónde está la detección de VIH en los estados de la República, en la propia Ciudad de México, qué está haciendo el CENSIDA. Hay muchas interrogantes al respecto de estas 26 muertes, porque en este momento se está reportando eso con 4,010 casos. Pero Pedro, seamos honestos, hay un registro que no se ha hecho desde que inició esta epidemia en mayo del año pasado. Vamos a cumplir ya un año a finales de este mes con Mpox en México y hay un montón de casos no reportados. Los Mm. especialistas que están dentro del grupo que dictamina las muertes, varios de ellos han comentado que por supuesto que ahí están las muertes relacionadas a los casos reportados. ¿Dónde está todo lo que no se reporta? La cifra negra de muertos es muchísimo más grande, la cifra negra de casos reportados es muchísimo más grande. Tenemos una tasa de letalidad la más alta de Latinoamérica, es decir, que el lugar en donde se muere más la gente por Mpox es en México, en Latinoamérica. Y yo me di a la tarea, honestamente, porque esto no lo va a hacer la Secretaría de Salud, de comentarle al doctor Ilan Goldfeber de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, que me ayudara a hacer una tabla al respecto de la tasa de letalidad a nivel mundial. Él me ayuda a hacer una tabla al respecto de los países que están reportando más de 100 casos. A nivel mundial, el primer país que tiene la tasa de letalidad más grande es Ghana, después Nigeria y después México.
que tiene un total de 4.010 casos con 26 muertes y tiene una tasa de letalidad del 65.65%. Es decir, que si nosotros quitamos todos los casos o todos los países que reportan menos de 100 casos, quedan Ghana, Nigeria y México. Entonces, es algo realmente preocupante, pero además ridículo el que estemos hablando, sí, de la finalidad de una epidemia como es COVID, en donde sí se hicieron todos los esfuerzos a nivel nacional para incluso tener una vacuna como patria, con todos los estudios y ejercicios de bioequivalencia, pero que no movieron un dedo para viruela símica, que además ataca a ciertas poblaciones muy específicas que son las mayormente afectadas, que somos hombres que tenemos sexo con otros hombres, personas que hacen y que ejercen el trabajo sexual, y por supuesto a eso se le suma la falta de vacunas o la falta de disponibilidad cada vez más grande de vacuna de hepatitis B. La Secretaría de Salud nos ha dejado fuera de la participación para recibir vacuna de VPH. Parecería que la homofobia es una política pública de la Secretaría de Salud. Algo hay que hacer ahí porque me parece muy grave que estemos a un año de la aparición de la epidemia de Mpox en México y que no tengamos ni siquiera un avance al respecto de la vacuna. Hemos tocado todas las puertas, hemos sido criticadas por tocar todas las puertas. La sociedad civil, sin recursos, ahogada en casos de VIH, somos las que estamos dando la cara por este tipo de problemas, ¿no? Porque no hay autoridad responsable. Estamos siendo parte de un observatorio de viruela símica que sesiona cada quincena y en la última sesión, incluso la directora del CENSIDA dijo que, bueno, 23 muertes en ese momento estaban reportadas. 23 muertes, pues son pocas muertes, dijo. No es tan grande la cantidad para después desdecirse y decir que, bueno, en la tasa, ¿no?, que tenemos de reportes, de casos reportados, son pocas. Entonces, este desdén institucional que hay, no nada más por por los virus que nos aquejan a poblaciones mayormente afectadas, que ojo, no podemos descartar un salto a otro tipo de poblaciones y que probablemente pueda suceder porque si no hay vacuna, pues obviamente todas las personas estamos expuestas. Querido Alan Pinzón, quise hablar contigo porque es un asunto que no se puede ignorar, que está ahí, está presente. Sé que organizaciones como la que tú encabezas están muy al pendiente de ello en las políticas públicas que tienen que adoptarse para llegar a copar con este tipo de problemas. Estamos contigo, estamos con toda la gente alrededor de lo que es esta problemática que tú describes y te pido que tengamos un contacto muy directo para que sigamos informando a nuestro público. Te agradezco, te Con mucho abrazo y te gusto. felicito por todo tu trabajo y por todo tu esfuerzo, Alan. Les agradezco mucho siempre el espacio y bueno, pues aquí estamos informando y echándole ganas porque pues los casos siguen apareciendo cada semana. Por supuesto que sí. Alan Pinzón, director de la Asociación VIH-BE Libre, te mando un abrazo con mi cariño. Gracias, Alan. Muchas gracias, Pedro. Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Yo recuerdo cuando surgió el VIH en el mundo. Era como un jinete apocalíptico. Hoy, afortunadamente, el VIH tiene una solución. Bueno, pero para tener una solución hay que estar cerca de esa solución y sobre todo que esté al alcance de quienes necesitan de esa solución. Y les quiero decir algo todavía mayor sobre este tema del VIH. Yo tuve el infortunio de perder por VIH a uno de mis amigos y colaboradores más talentosos que he tenido en mi carrera como periodista. Justo en el momento en que le di en su mano las pastillas que le sacarían del problema, que era una coyuntura muy compleja en aquellos tiempos, recibió las pastillas que yo le di con una sonrisa y murió. En mi mano murió. Vi la expresión de cuando dejó de existir.
Y este tema del VIH me pega directo en el corazón por eso, porque yo he vivido a la muerte del VIH de la mano. Y es una descripción que me cuesta trabajo narrar. Resumen de noticias. En la hora central. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. Este jueves en Estados Unidos expiró el título 42, norma que permitió expulsar a solicitantes de asilo de manera express. Platicamos aquí con Larry Rubin, este hombre que ha estado al frente de muchas organizaciones, en este caso la American Chamber, y que ha traído un puente en la relación diplomática entre los dos países. Larry Rubin es parte norteamericano, parte mexicano, y entiende a la relación de pueblo a pueblo, el pueblo norteamericano y el pueblo mexicano en coincidencia y en convivencia. Pero sí, dice, además de mis palabras, que hay una relación amor-odio entre los gobiernos de Biden y el gobierno del presidente López Obrador. La Casa Blanca advirtió que aquellos que ingresen ilegalmente no serán elegibles para obtener asilo y terminarán expulsados. Florida aprobó una ley que entrará en vigor el 1 de julio con duras medidas en contra de la migración irregular. Fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis, que está próximo a lanzarse como aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Estados Unidos no ha conseguido establecer un sistema de asilo digno y los migrantes siguen enfrentando duras condiciones, según advierte la Organización de Reporteros Sin Fronteras. Más de 10,000 migrantes fueron atrapados entre lunes y martes cruzando ilegalmente la frontera, según el Sindicato de Agentes de la Patrulla Fronteriza. 10,000 millones de personas diarias entre diferentes puntos fronterizos en la Liga Común entre Estados Unidos y México. López Obrador y Biden acordaron reforzar los controles en la frontera común y también con Guatemala y Belice a lo largo de toda la ruta migratoria hacia Estados Unidos, según dan a conocer altos funcionarios de la Casa Blanca. En México no hay información. A mes y medio de la tragedia en Juárez, en Chihuahua, el Instituto Nacional de Migración suspendió temporalmente todas las estancias provisionales migratorias, entiéndase, estos centros de reclusión. López Obrador minimizó un reconocimiento internacional otorgado a Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Dice que estos galardones se consiguen hasta en la Plaza de Santo Domingo. Se burló de Norma Piña cuando recibe de la Asociación Internacional de Juezas en todo el mundo un reconocimiento como una juez impecable. La juez Norma Piña. La Asociación Internacional de Mujeres Jueces otorga a Piña este premio en Derechos Humanos 2023 en el marco de la reunión del directorio de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces en Marruecos. Legisladores de oposición afirmaron que las amenazas de Morena y sus aliados en contra de ministros de la Suprema Corte buscan amortiguar el golpe de legalidad que implicó sepultar la primera parte del Plan B electoral de López Obrador. Gobernadores de Morena, son 22, y partidos aliados respaldaron una reforma al Poder Judicial para que ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular como en la época juarista. Ayer platiqué justamente de esto con Adolfo Solís, constitucionalista. Dice, sí, Pedro, en la época juarista los ministros de la Suprema Corte eran electos popularmente. Y como ese mecanismo fracasó, entonces la Constitución del 17 cambió las reglas y se propuso una manera en la que los ministros llegaran con mayores capacidades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así de sencillo. Gobernadores de Morena y partidos aliados respaldaron una reforma al Poder Judicial para que ministros de la Suprema sean disueltos, la Suprema de ahora, y con esto disuelto el Poder Judicial para reestructurarlo. Este es un golpazo, porque es un anuncio tácito del establecimiento de una asamblea constituyente. O sea, es un golpe de Estado. Es lo que está haciendo López Obrador, es promover un golpe de Estado. En menos de una semana en la Ciudad de México se borraron 600 bardas a favor de la aspiración presidencial de Marcelo Ebrard, secretario todavía de Relaciones Exteriores, según denuncia su equipo de campaña. Bernardo Aguilar renunció como director general para Europa
de la Secretaría de Relaciones Exteriores para sumarse al gran proyecto para México, que es la campaña de Marcelo. Andorra investiga si el abogado Juan Collado, preso en el reclusorio norte, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, pagó más de $10 millones en lujos que fueron para políticos mexicanos, según el periódico El País. La Fiscalía General de la República deberá iniciar una indagatoria en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, luego de que un juez federal revocó la determinación de no investigar al funcionario. Vamos a ver, esto sí está en japonés, que Alejandro Gersmanero encabece y lleve a cabo una investigación a Hugo López-Gatell. Lo quiero ver. Héctor Luis El Güero Palma no saldrá del penal del Altiplano. Ya tenía un pie afuera, pero el martes un tribunal federal ordenó su libertad y se le acusó otra vez ese mismo día de delincuencia organizada. Familiares acusaron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ocultó que Leslie Martínez Colín, quien está reportada como desaparecida, fue presuntamente asesinada. 5 hombres fueron asesinados en un taller mecánico en el municipio de Yautepec, en Morelos, de acuerdo con reportes policíacos. Esa zona, Yautepec, Temisco, la zona de Chiconcuac, la zona bueno, toda esta zona sur de Cuernavaca está verdaderamente violenta. Es una zona caliente del narcotráfico que llega por la costa del Pacífico. La Comisión Federal de Electricidad registró un aumento de 15.8% en su pasivo laboral, y esto ya en la administración del presidente López y de Manuel Bartlett, que le pidieron a sindicatos como el Sindicato Mexicano de Electricistas que se sumaran al pasivo laboral, que ya de suyo es pesadísimo. Un tribunal mexicano ordenó a TV Azteca no presentar la información financiera al público para evitar causar incertidumbre en medio de una batalla legal en Estados Unidos con tenedores de 400 millones de sus bonos. Trascendió que Citigroup está cerca de llegar a un acuerdo para vender la mayor parte de sus operaciones minoristas de Banamex al Grupo México, y esto en unos $7,000 millones. Las ventas comparables de tiendas minoristas en México aumentaron 6.2% a tasa abril, una tasa interanual, de acuerdo con cifras divulgadas por la ANTAD. Son más de 45,000 los establecimientos. Este miércoles 30 de agosto abrirá al público el Parque Aztlán en el bosque de Chapultepec. Un temblor se percibió en distintos puntos de la Ciudad de México anoche a las 22:20 sin que se activara la alerta sísmica, porque como el epicentro fue abajo de la Ciudad de México, el servicio sismológico pues dice, pues, la alarma no funciona porque tiene que haber distancia para que la vibración lineal vaya por delante de la vibración oscilatoria. Entonces pues simplemente no se pudo alertar. Ahora, junto con esto, este temblor, luego en la madrugada a las 5:20 de la mañana vino una erupción del volcán Popocatépetl que se oyó en todo un radio alrededor del volcán, un estruendo, ¡pámbale! Y con esto vino una exhalación que traía cierto magma extrusivo. López Obrador recortó su conferencia mañanera, se convirtió en presentador del concierto por el Día de las Madres. Alberto Fernández, presidente de Argentina, calificó a la Suprema Corte de Justicia de su país como antidemocrática y funcional a la oposición por su decisión de suspender las elecciones para gobernador en 2 provincias por irregularidades en las candidaturas, igualito que en México. El Parlamento de Nicaragua clausuró la Cruz Roja por considerar que atentó en contra de la paz y la estabilidad durante protestas sociales en el 2018, cuando lo único que hizo la Cruz Roja fue atender a heridos, y por atenderlos se le clausuraron sus operaciones en Nicaragua. El gobierno chileno anunció que los militares que colaboraban en el mantenimiento del orden público en la conflictiva región sur del país declararon alerta roja. El gobierno de Costa Rica anunció la salida del ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, en medio de un ostensible aumento en la violencia. El congresista republicano de origen brasileño George Santos se entregó a la justicia neoyorquina, lo que imputó por fraude electrónico, lavado de dinero, apropiación de fondos públicos y mentir ante el Congreso. Podría ser condenado a 20 años de cárcel. En este momento está libre por un pago de $500,000 de fianza. La escritora Jean Carroll dijo sentirse fantástica luego de que un jurado declaró a Donald Trump responsable de haber abusado sexualmente de ella y de difamarla. Recibirá una compensación de Donald Trump por $5 millones. Donald Trump
se negó a aceptar su derrota electoral del 2020 en su primera entrevista en CNN desde el 2016. Los republicanos dicen que su postura pone en riesgo los esfuerzos por recuperar la Casa Blanca. Un panel de asesores de la Food and Drug Administration dice que una píldora que se llama Opil debería venderse sin receta, allanando el camino para una probable aprobación del primer anticonceptivo OTC, over the counter, de venta libre. El índice de precios y cotizaciones de los Estados Unidos sobre quién están indexadas las pensiones subió 0.4% el mes pasado y frente al 0.1% de marzo, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. Microsoft firmará un acuerdo de compra de energía con una startup que se llama Helion Energy. Cientos de cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel tras bombardeos israelíes que dejaron 20 muertos. La historiadora Hélène Carrère Denkos, especialista en Rusia y secretaria permanente de la Academia Francesa, fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que requiero de ustedes para, bueno, es importante que intervengan en esto. El señor López Obrador está creando un ambiente de linchamiento en contra del Poder Judicial que hace peligrar a la República. ¿Tendremos que paralizar al país para mostrarle quién manda en México? El 88% de nuestra audiencia nos dice que sí, el 12% dice lo contrario. Gracias por pasar. Formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com. Estamos también en el Twitter, estamos en @centralfm y en @PedroFerriz. Ahí estamos, como siempre, para escucharte, para saber qué es lo que piensas. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y voy con Adriana Braniff y el título 42. Y te saludo, querida Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Pues sí, terminó el título 42 a las 12 de la noche con 1 minuto. Y esto fue caótico, como ya lo comentaste con Larry Rubin hace un rato. ¿Y por qué fue caótico? Porque pues mucha gente estaba tratando de cruzar antes de que llegara esa hora, las 12 con 1 minuto, porque entonces entraba en vigor el título 8, que justamente lo que hace es que va a expulsar a todos aquellos que crucen ilegalmente a los Estados Unidos. Y más que expulsarlos, va a deportar. Eso significa que los va a castigar con 5 años antes de poder volver a aplicar, y si lo vuelven a hacer, con cargos criminales. Pero vamos a escuchar, la gente estaba confundida, no sabía si cruzar antes o después, y después, pues la advertencia de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, que claramente explicó esto que estamos diciendo, Pedro. Vamos a escucharlo. Que con esa fecha del 11, que las cosas van a cambiar, que no se podrá ingresar de la misma manera, que va a ser más estricto. Unlike under Title 42, an individual who is removed under Title 8 is subject to at least a 5-year bar on re-entry into the United States and can face criminal prosecution if they attempt to cross again. Bueno, si tratan de cruzar la frontera de manera ilegal y lo tratan de hacer otra vez, entonces vendrá para ellos una persecución legal. Y aparte, pues Mayorkas en esa misma locución lo que sostiene es que una persona que trate de cruzar ilegalmente no se le podrá dar una visa por lo menos en los siguientes 5 años y una serie de previsiones y de restricciones que se han venido anunciando en estas últimas horas. Adriana. Sí, es por eso que la gente pues trataba de cruzar antes de que llegara esa hora, y entonces por eso fue caótico el día de ayer. Eso es lo que decían, vamos a cruzar antes de que otra cosa pase, había confusión. Y bueno, esta es la nueva política ahora que se está implementando aquí con la administración Biden, pero viene después la próxima administración, la de Donald Trump. Y quiero retomar lo que dijo con respecto a migración, porque habló de muchísimos temas ayer en este town hall o reunión comunitaria, como le podemos llamar, que fue a CNN allá en New Hampshire. Muchos dicen que fue pues a la casa de medios de comunicación que más lo odia, pero ahí se presentó y habló de migración y volvió a tocar el tema, volvió a poner sobre la mesa el tema de la separación de familias que él implementó cuando fue presidente. Y lo justificaba diciendo, es que cuando pones esa política sobre la mesa, la gente la piensa 2 veces antes de cruzar la frontera si van a ser separados de sus familias, como realmente sucedió en aquel entonces, que duró poco porque dada la crueldad de esta medida,
pues después se tuvo que quitar, pero por lo que duró, más de 5.500 niños fueron separados de sus padres con esta medida. Sí. Así es que si Donald Trump vuelve a llegar, Pedro, podríamos volver a hablar de esta medida, aunque déjame decirte que hay críticas para ambos lados también para Joe Biden, porque este título 8 también está siendo muy estricto, también está siendo muy grave para los migrantes, porque aunque se trata de regular la migración, de cualquier manera es algo muy estricto y no se está regresando a lo que sucedía antes del título 42, Pedro, que una persona llegaba a los Estados Unidos, ponía un pie en territorio, tierra norteamericana, y en ese momento pedía asilo político, por razones humanitarias se lo daban, Pedro. Entonces, pues ahí está la crítica en ambos lados. Sí, ahí está la crítica y miren, yo siempre que veo este tipo de temas, no olvido que Estados Unidos es un país de migrantes, que se ha hecho con diferentes comunidades de todo el planeta. Yo diría que la sociedad norteamericana es el resumen de todas las culturas. Cuando esto se vea dentro de 100, 200 años en la historia y se analice a la sociedad norteamericana, se verá como el sumum de todas las culturas. Aquí hay en los Estados Unidos comunidades rusas, ucranianas, griegas, mexicanas, italianas, francesas, checas, tú dime de dónde no, y hay de todo, guatemaltecas, salvadoreñas, o sea, es todo, incluso hasta los mismos que hacen las medidas, pues son o derivados de Irlanda, o del Reino Unido, o de algún lado. En fin, así son las cosas, y pues pienso que de todas maneras, subyacente a todo este problema, hay un tema de pobreza en el mundo y eso es lo que mueve todo lo demás. Sí, tendrán que sentarse a negociar ambas partes para hacer esta migración, pero migración regulada, que es lo que tiene que hacer Estados Unidos. Claro que en este momento es muy complicado porque estamos en época electoral y esto no juega a favor. Antes de irnos, Pedro, pues nada más comentar que otra vez el tema de México estuvo en el Senado de los Estados Unidos. Ahora le tocó comparecer ahí al director del FBI, que es Christopher Wray, y a la jefa de la DEA, Annie Milgram, y pues sostuvieron un interrogatorio ahí durísimo con el senador John Kennedy, que no tiene nada que ver con JFK, nada más comparten el apellido, pero los volvió a cuestionar sobre el tema de los cárteles de la droga en México y el fentanilo, y sobre por qué no se pueden sentar la administración, eso es lo que decía el senador, la administración Biden con López Obrador, para negociar, cosa que sabemos que es imposible, pero habló también de represalias muy duro, de amenazas hacia México, que pone sobre la mesa, y fíjate, dice, la economía de Estados Unidos es 18 veces más grande que Estados Unidos, y da el número, dice, es de 23 billones de dólares, para hablando en castellano, en Estados Unidos serían trillones, y la de México de 1.3 billones, o sea, 18 veces más pequeña. Y decía, Estados Unidos compra productos a México por 400,000 millones de dólares. Y después de decir esto, pues dice, ¿cómo estaría México sin nosotros? Una declaración muy dura. Y mira, te lo voy a poner para que lo oigas de su boquita también. Al senador Mexico, Kennedy. figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Why don't you do that? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no? O sea, si México come comida de gato salida de una lata que si le damos nosotros, ¿cómo es posible que la administración del presidente Biden no vaya y hable con López Obrador y le diga, vamos a ir con los nuestros a buscar a los malos ahí en México y pues queremos ayudarte, queremos que tú también nos ayude, pero si no, pues de todas maneras, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hace la administración del presidente Biden de una manera un tanto desesperada, lo dice este congresista? Sí, este congresista, digo, también pone las cosas de una manera que no se escucha muy agradable, porque decir, ¿cómo estaría México sin nosotros, no? ¿Cómo estarían comiendo comida de gato y estarían en tiendas de campaña? Digo, tampoco sería así, pero lo está poniendo de esa manera. Y además está cuestionando a la directora del FBI diciendo, ¿por qué no negocian esto con López Obrador? Claramente este senador sabe que negociar con López Obrador
es prácticamente imposible. Sí, Y sí. bueno, sí está, tú, nada más por último, Pedro, esto que hablabas con Larry Rubin, donde decías que tú sentías demasiada diplomacia por parte de los Estados Unidos, de Joe Biden, efectivamente así se está viendo, pero la razón es que Joe Biden necesita a López Obrador para el tema migratorio, lo necesita y esa es la razón por la que ha estado tan diplomáticamente amable con López Obrador, Pues, Pedro. sí, hasta que llegue un límite, ¿no? En el que ya no se pueda. Porque fíjate, dice la Casa Blanca, y México asumió también algunas responsabilidades y acciones que tendrá que tomar para evitar que la migración sea masiva. ¿Cuáles? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Con qué presupuesto? Pues no, nada más que se hizo el compromiso. Que igual, como dicen los muchachos, lo único que hizo López Obrador con Biden fue darle el avión y no el presidencial. Exactamente. Y bueno, darle el avión y darle la puerta abierta para recibir a todos esos migrantes que vamos a recibir, Pedro. Sí, Que no ahí sabemos sí. ni de qué nacionalidad son, ni cuántos se van a quedar, si van a ser absorbidos por la economía de México, si va a haber trabajo para ellos, si va a haber salud antes de que seamos como Dinamarca. Muchas preguntas que quedan sobre la mesa. Por supuesto que sí. Querida Adriana, como siempre, un abrazo y gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Mi querido Roberto José Pacheco, ¿dónde anda Ricardo Monreal? Te saludo esta mañana. Buenos días, mi estimado Ferriz. Bueno, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, Pedro, ventiló ayer en sus redes sociales que sostuvo un diálogo por la vía digital con el Gabinete de Seguridad que lo encabeza el titular de Gobernación, Adán Augusto López, y en su comunicación pues no señala que en este encuentro vía tecnología digital estuvieran los titulares de la Defensa de Marina, de la Secretaría de Seguridad y el de la Guardia Nacional. Pero bueno, lo importante fue recordarles a los funcionarios vía secretario de Gobernación que tienen la obligación, Pedro, de presentar un informe semestral sobre el status quo, cómo se encuentra el país en materia de seguridad pública y además comparecer ante esta comisión bicameral de senadores y diputados. El presidente de la Jucopo recordó que la entrega de este informe y la comparecencia es una facultad de control que ejerce el Senado de forma responsable. Pero bueno, con esta reforma a este polémico artículo 5º transitorio de la Constitución, que prorrogó hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se estableció que el Ejecutivo Federal debería de presentar al Congreso un informe semestral con indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado, obviamente en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos, incluidos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Así pues, estamos en la cuenta regresiva, porque el próximo 19 de mayo la Comisión Bicameral deberá tener una evaluación, de lo contrario se estaría en los umbrales de un nuevo incumplimiento de carácter constitucional. Ya en 2 ocasiones se ha reagendado esta reunión, pero por cuestiones de trabajo, tanto del titular de Gobernación, Adán Augusto, como de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, pues han cancelado la reunión con los senadores y diputados. Se supone que esta se realizaría, Pedro, antes de que concluyera el periodo de sesiones el 30 de abril, ya que la Comisión Bicameral tendría que remitir a cada una de las cámaras los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación, y luego pasaría al Ejecutivo para su debida atención y recomendación. La creación de esta Comisión Bicameral fue la condición para que la oposición apoyara la reforma constitucional que permita la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en tareas de seguridad pública. Pero todo parece indicar, mi estimado Ferriz, que en la cuarta transformación, la transparencia, la rendición de cuentas, simplemente no hay palabra de honor. Pedro. No hay palabra, ni de honor ni sin honor, simplemente no hay más que su propio estilo y su propia forma y sus propios datos. Gracias, como siempre, querido Roberto José Pacheco. Gracias. Buenos días. Buenos días, Roberto José Pacheco, y su intervención, como siempre,
el día de hoy. Vamos a hacer hoy será un día muy interesante para observar, me quedo con lo que nos dijo Adriana Branir. Hoy será un día muy interesante para observar el desempeño de las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos con respecto a la zona fronteriza con México. Espero que no haya vejaciones, que no haya transgresiones a los derechos de las personas, que no sufran los niños, las mujeres, los hombres. Y en este esfuerzo de convivir, que es muy complicado, ojalá y haya en los países de origen de estos migrantes oportunidades de trabajo para evitar con ello el que siga esta migración. Toda la esencia del problema migratorio es la pobreza en sus países de origen. Yo no he visto hordas de migrantes huyendo de los Estados Unidos hacia México o a Canadá. No se da. Digo, entiendo que es una obviedad lo que le estoy diciendo, pero nos lleva de cuerpo completo a entender el problema. Punto y aparte. Con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Yo voy con mi Dore esta mañana, como siempre, con todo mi amor. Mija, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, papacito. Muy buenos días. Te amo. Muy buenos días a todo el auditorio, papacito. Y hoy les voy a platicar brevemente y es por el tiempo, porque es cuestión de tiempo, pero esta es la tercera candidatura de Donald Trump. Un hombre que no debe de ser candidato. ¿Por qué? Por una serie de razones, incluyendo su comportamiento que es bastante cuestionable y los delitos que se le atribuyen. Un ejemplo reciente que sale el sábado. ¿Sí fue el sábado? No, en realidad fue antier. Lo que pasa es que yo ya vivo en otro planeta. Fue antier. Fue el caso de Jean Carroll, donde Trump fue acusado de comportamiento inapropiado y ha sido considerado responsable por sus acciones. Estos eventos son representativos de los delitos y también de las acciones controvertidas que han plagado la presidencia de Donald Trump. El caso de Jean Carroll es especialmente relevante, ya que ella acusa a Trump de agresión sexual en la década de los 90. A pesar de que Trump negó las acusaciones, un juez que permitió que el caso procediera, rechazando los intentos de Trump de evitarlo con argumentos legales, toma una decisión y esta sugiere que hay pruebas suficientes para respaldar la acusación de Carroll y que el comportamiento de Trump fue cuestionable y, por supuesto que ya lo sabemos, fue ilegal. Además del caso de Carroll, existen otros delitos y acciones problemáticas asociadas a Donald Trump. Durante su presidencia hubo múltiples investigaciones sobre posibles obstrucciones a la justicia y la colusión con Rusia en las elecciones del 2016. Aunque el informe Mueller no llegó a una conclusión definitiva sobre esta colusión, sí encontró evidencia de intentos de obstrucción a la justicia por parte de Trump nuevamente. También ha habido preocupaciones sobre el manejo ético de Trump en relación a sus negocios privados mientras era presidente. Y sus relaciones comerciales y posibles conflictos de interés plantearon interrogantes sobre si estaba tomando decisiones en beneficio personal o del país. Además, el discurso y las acciones de Trump han sido de dividir, han fomentado la polarización en los Estados Unidos. Ha hecho declaraciones incendiarias y ha promovido la retórica racista, la xenofobia y lo que le ha llevado a tensiones y, por supuesto, divisiones entre la sociedad, y las vivimos en el Capitolio. Y este caso de Jean Carroll es uno de muchísimos ejemplos que hablan del comportamiento de un hombre que tiene un estado emocional cuestionable, que además su vida está plagada de delitos y por sus acciones y su ética problemática no debería, y también por la polarización que crea en la sociedad, él no debería de ser considerado siquiera un candidato en el futuro, papacito. Y sí es algo en lo que tenemos que pensar. No sé qué está pasando con las presidencias, ahora todos están locos. Sí, bueno, y parece que entre mayor locura es mayor el apoyo que tienen de la sociedad, es impresionante. Yo recuerdo cuando decía el presidente Donald Trump cuando era candidato en el 16, yo puedo aquí en Times Square dispararle a una persona, matarla
y de todas maneras la gente votará por mí. Imagínate tú, el nivel de arrogancia, ¿no? Vamos a tener ahí puros Nerones en el poder. Tenemos en México el caso de Andrés López, que también es un sexenio bastante cuestionable. Y ahora Estados Unidos, imagínate tú que el hecho de siquiera pensar que Donald Trump podría ser candidato, estamos hablando de una sociedad que es permisiva, papacito. Los presidentes no deben de venir tachados ni manchados, tienen que ser personas impecables en todo lo que hacen, papi. Por eso, fíjate que por eso la palabra candidato viene de un atuendo helénico que se ponían las personas que buscaban un puesto de elección popular, y era un atuendo blanco que se llamaba cándida, y esa cándida blanca lo que representaba era la pureza de las intenciones de quien se postulaba para un puesto de elección popular. Es decir, tenía que ser puro para que fuera aceptable por la sociedad. Hoy parece que en lugar de cándida es una carrera de delincuencia. A sí, ver quién delinque más. O una toga manchada, ¿no? Entre más manchas, pues mejor, pareciera, ¿no? Sí, están viendo a ver quién tiene el mejor abogado, ¿no? El mejor abogado o el peor argumento, y que la sociedad se lo compra ante tantas propuestas fallidas que ha habido, que también hay que verlo. Ha habido tanta confusión que muchas personas votan por lo menos peor cuando creen que es lo menos peor, y acaba siendo peor que lo peor que ya habíamos pensado era. O sea, yo cuando veo memes en los que Enrique Peña Nieto sale y dice, ¿me extrañan? Dices... No, tampoco. Qué bárbaro, tampoco, pero fíjate hasta dónde hemos llegado. Exacto. Hasta llegar a pensar que a lo mejor el gobierno anterior fue mejor que este que tenemos. En fin, es un despropósito lo que hoy estamos viviendo y con las consecuencias que esto pudiera arrastrar o arrastra. Sí, o arrastra, sí, papacito. Así es. Mija, papi, te amo. Te amo, yo te amo besos. más, corazoncitos. Deportes en Central FM Equilibrio. Y voy con mi querido Leo Villalpando y los deportes aquí en Central FM Equilibrio. Te saludo, Leo. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Pedro? También te saludo con muchísimo gusto a ti y a toda la gente que nos está acompañando en esta primera emisión. Un placer estar con ustedes y hablar de lo que más nos gusta, por lo menos en esta sección, evidentemente del deporte y ciertos tintes políticos que también se van dando, porque una cosa no se va eximiendo de la otra, pero ya lo estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, ¿qué se ha vivido a lo largo hasta este momento? La actividad más importante, pues obviamente la Champions League, lo que se vivió en esa victoria 2-0 del Inter en contra del Milan, un partido que la verdad pudo haber sido de muchos más goles, tanto para el Inter como por ahí también un poste que termina siendo interesante, las llegadas más sobresalientes por parte del Milan, y esto da una serie prácticamente cerrada. ¿Cuál es la situación? Que el Inter y el Milan no son favoritos, cualquiera de los dos que pase a la gran final, en este caso adelantándose el Inter después de 13 años que lo hiciera la última vez que ganó su última semifinal justamente en contra del Barcelona, aquel Barcelona que era el tiquitaca, que era extraordinario. Pues bueno, el Inter de Milán de la mano de Mourinho en aquella ocasión los terminaron venciendo 3-1, después llegarían a la final venciendo al Bayern de Múnich también con un Diego Milito extraordinario. Hoy el Inter no tiene un equipo de esta manufactura, sin embargo muy seguramente puede llegar a la gran final. Si se da la sorpresa y el Milan termina llegando a la gran final, de todos modos ninguno de estos dos termina siendo favorito. Hoy los favoritos para llevarse el campeonato salen de la llave entre el Real Madrid y el Manchester City. Vamos a ver qué sucede, porque la Serie A, la Liga Italiana, trae una particularidad muy interesante. En primera, Champions League con 12 equipos que están en las semifinales. Inclusive había 3 en los cuartos de final, sin embargo terminaron eliminándose entre ellos, hablando del tema del Napoli.
va a tener la Serie A un equipo sí o sí, obviamente en la gran final, pero también tienen en la Champions League a un representante y en la Europa League tienen a otro representante con la Juventus de Turín que va a enfrentar al Sevilla, y además también hay otro equipo como lo es la Fiorentina que también estará peleando una final de torneo europeo. Así es que la Conference League, que se denomina en esta nueva etapa, en esta nueva liga que se está generando, que es como la tercera división de la Champions League, bueno, pues algo así es lo que está teniendo. En las tres competiciones hay un equipo italiano en las finales, así es que pues una situación que podría llegar a sorprender tanto a los españoles como a la Liga Premier. Veremos qué es lo que sucede, pero le da un sabor sin duda especial en esta ocasión. También empezó ya la liguilla del fútbol mexicano en la Liga MX. Cuartos de final el día de ayer en un aburridísimo, pésimo, infumable partido entre Santos y el equipo de Rayados del Monterrey, donde le quitaron un gol a Santos, legítimo, bien anulado el gol en una jugada que realmente no había para más. Y después, en el minuto 94, el conjunto de Rayados del Monterrey tuvo una descolgada. Hay una jugada dentro del área y cuando se tenía que buscar ir al VAR, cuando se tenía que checar la jugada, el árbitro dijo: no, yo no quiero problemas y vámonos de aquí. Acabamos el partido cuando era un penal más grande que algunas mentiras que se dicen en Palacio Nacional. Entonces imagínense de qué tamaño estaba el penal que se estaba diciendo en esta ocasión. Así es que un tema muy bravo, un tema donde el arbitraje no sale bien librado en la última jugada del partido, y ya después las Águilas del América armaron su propia fiesta allá en San Luis. Lo iban ganando justamente sin ningún problema en los primeros 20 minutos. Gol de Jonathan Rodríguez, después Valdés haría el 2-0. El San Luis metería el 2-1. Después sería adelante el 3-1 en un autogol del San Luis. Y en fin, así se terminó dando la historia al final. Una victoria para el conjunto de las Águilas del América que va sin ningún problema para llevarse esta serie. Realmente no hay por dónde pensar que el San Luis podría llegar a sorprender a pesar de todo lo que se vivió en este partido de ida. El gran problema para las Águilas del América es que, si bien es cierto, siguen demostrando un gran poderío hacia la ofensiva, no tiene una buena defensa, y eso le puede llegar a costar cuando se enfrenta a equipos mucho más poderosos, que hasta este momento los únicos que podrían hacerle alguna mella pues obviamente son Toluca, el caso de Chivas y de Rayados de Monterrey, que en teoría sí tienen buenas ofensivas y que podrían afectar justamente esta endeble defensa que tiene el conjunto de las Águilas del América. Así es que buen partido, por lo menos vistoso, pero con un tinte ahí medio extraño. Así es que los aficionados de las Águilas del América prácticamente ya se deben de sentir en las semifinales sin ningún problema. Y hoy por la tarde, enfrentamientos importantes, tanto el clásico tapatío, el conjunto del Atlas enfrentando al Guadalajara, y después ya también lo que se vive entre Tigres y el conjunto de Toluca, que será el otro enfrentamiento del día de hoy dentro de los cuartos de final. En la Liga de Expansión ya también se han dado algunos resultados. El Atlante se fue 0-0 en contra del Tapatío en un muy mal partido también, muy malito, y lástima que también a la Liga de Expansión no la quiere ni Dios Padre, porque sus dirigentes en la Liga MX ponen en un miércoles, en el Día de las Madres, a las 5 de la tarde los partidos, y hoy jueves también a las 5 de la tarde en un pésimo, pero pésimo horario para que la gente pueda ir a los estadios. Por eso se ven vacíos estos estadios, porque alguien no le está girando la cabeza para poner buenos horarios, y que hoy justamente en Morelia estará recibiendo al Celaya. Vamos a ver cómo le va. Suele ir la gente, los aficionados del Morelia, pero realmente parece que el negocio no lo están entendiendo de buena manera. Y así es como se está viviendo la actividad deportiva más sobresaliente hasta el momento. Estaremos al pendiente de más detalles, mi estimado Pedro. Por lo pronto, regreso contigo. Excelente día para ti y para toda la gente que nos está acompañando en esta primera emisión. Buenos días. Buenos días, querido Leo. Buenos días y buena jornada también para ti. Ya nos vamos. Fíjense que anoche estaba yo viendo una entrevista que le hacen a Henry Kissinger. Este hombre fue uno de los hombres más influyentes
en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. Fue secretario de Estado norteamericano en tiempos del presidente Nixon. Fue el promotor del acercamiento entre Estados Unidos y China, que le dio a China el estatus de país más favorecido. Fue el negociador que tramó muchísimas operaciones diplomáticas, entre ellas la caída de el ascenso y caída de Augusto Pinochet, por decir una, dentro de las importantes. La aprehensión de Manuel Ortega, el que fuera presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, perdón, que fue presidente de Panamá, que acabó en la cárcel. Henry Kissinger tuvo que ver con muchos presidentes de los Estados Unidos, con Clinton, con Barack Obama, con Ronald Reagan, con Nixon, con los Bush, con todos. Y se le hizo una entrevista el pasado domingo a sus 100 años de edad. Y el entrevistador le dice, ¿estarías tú dispuesto a interceder por Estados Unidos ante el gobierno de Pekín? Most likely yes. Dice, por supuesto que podría ser que sí. ¿Irías a China para interceder por Estados Unidos? Me inclinaría en hacerlo. ¿Harías gestiones para, por ejemplo, ir a Rusia y negociar con Vladimir Putin el final de la guerra en Ucrania? Me inclinaría en hacerlo, pero no como una parte activa, sino como un advisor, como un asesor. Estamos hablando de un hombre que me impacta porque fue una de mis primeras entrevistas importantes que tuve el privilegio de hacer a tanta y tanta gente. Muchas personas me preguntan, ¿quién te ha impactado tanto o más que nadie en todas las entrevistas que has hecho en toda tu vida? Uno de los que seguramente están ahí, hasta arriba, es este hombre, Henry Kissinger, que me doy cuenta del paso del tiempo. Lo conocí como un hombre maduro, vital, extraordinariamente dinámico, y hoy prácticamente de la mitad del tamaño. A los 100 años de edad, sigue, el 27 de este mes cumple 100 años. Imagínense ustedes un hombre a los 100 años dando entrevistas a la televisión nacional en los Estados Unidos, marcando lo que ha sido su marca en la vida, que es una profunda inteligencia y sabiduría en la administración de políticas públicas. En fin, ahí está Henry Kissinger a los casi ya 100 años de vida. Gracias por estar aquí con nosotros. Les invitamos para que después de esta breve pausa estén con ustedes en plataformas con Dore Ferrí y su punto y aparte. Y hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, estaré con ustedes para hablar de los egipcios, esta cultura egipcia que es tan intrigante. Hoy es jueves y tenemos cultura. Después estará Adriana a las 7 de la noche en su punto de vista y a las 8 estará Dore en lo mejor de punto y aparte de 8 a 9 de la noche aquí en plataformas. A nombre de todo este equipo, gracias. Se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Buena mañana. Gracias por estar aquí. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.